Bien, vamos a ver cómo abrir utilizando el método OpenText de la colección Workbooks en Excel con el lenguaje de programación Visual Basic un archivo de texto. Tenemos este ejemplo, es un archivo de valores separados por comas, bastante sencillo. Tiene 7 campos: UPC, descripción, tamaño, color, venta, costo, cantidad por paquete. El primer campo es de tipo numérico. El segundo campo es de tipo texto. El segundo es texto. El tercero, que es colores, de tipo texto. Finalmente tenemos precio de venta, que es numérico, seguido de costo y cantidad de paquete, ambos también numéricos. Bien, vamos a trabajar eso. Para el ejemplo vamos a crear un nuevo archivo, nada más es para crear esto. Un nuevo archivo, le vamos a poner abre CSV. Y bueno, vamos a crear un nuevo módulo ahí. Y vamos a escribir un procedimiento para poder hacer para poder abrir el archivo. Vamos a llamar sub abre CSV. Esto vamos a hacer uso del objeto global Workbooks. Vamos a utilizar el método OpenText y vamos a empezar por indicar cuál es el nombre del archivo del cual queremos obtener datos. Sabemos que es ese. Y después vamos a indicar start row, en qué renglón vamos a comenzar. Particularmente queremos todos los renglones, tenemos una serie de registros y la primera línea corresponde al encabezado. Podría ser que no quisiéramos el encabezado, solamente los datos, pero en este caso en particular sí queremos los datos, ¿no? O sea, sí queremos, perdón, el encabezado, vamos a meterlo. Entonces el start row va a ser, ¿no? Si solamente quisiéramos los registros, entonces start row sería 2. Siguiente es indicar el tipo de archivo del que se trata, si es delimitado por comas o si es de ancho fijo. Para indicar cuál es el delimitado, pues es bastante simple. Utilizamos la palabra de la enumeración XL delimited. Bien, el siguiente paso es indicar el calificador del texto, es decir, si los campos que son texto llevan algún entrecomillado. Particularmente nosotros no utilizamos el entrecomillado. Real Potosí, por ejemplo, no va entrecomillado. 20 piezas no va entrecomillado. Paleta tampoco va entrecomillado. Entonces necesitamos indicar que el cualificador de texto, qualifier, va a ser igual a text qualifier none, así que no va a llevar. Entonces aquí lo tenemos ahí. Continuamos. El siguiente argumento que hay que indicar es que se trata de un archivo separado por comas, entonces la variable comas se evalúa true.
perdón, se le asigna el valor de true. Y el segundo campo es el más importante, diría yo, porque indica la información de campo. Se guarda ciertamente en el argumento nombrado field info. Antes de terminar con esta línea, debemos revisar los tipos de datos. Se enumeran como uno general, dos de textos, y solamente vamos a ocupar esos, llega hasta el 10 me parece. Pero en realidad solamente son variantes de la fecha, entonces pues no nos interesan. Vamos a ponerle que uno va a ser general para indicarle números, etc. Texto para líneas de texto. Y podríamos decir que todo sea texto. Nos conviene en este sentido. Vamos a manejar el UPC como un texto en particular. El número 1 hace referencia a que es la primera columna y que va a ser del tipo 2, que es de texto. Luego, la columna 2 vamos a colocarla como de tipo texto. Lo mismo las columnas 3 y 4, pero las columnas 5, 6 y 7 vamos a escribir el número 1, que es general, ya que estas son numéricas. Ahora bien, bueno, aquí para consultar el resto de los tipos de datos, pues bueno, vienen en la sección de objetos del workbook en concreto. Pueden checarlo ahí, el resto de los tipos de datos. Para el ejemplo solamente necesitamos saber esos dos, texto y general. Y bueno, ya que sabemos eso, debemos de indicarle a nuestro field info qué va a recibir. Y lo que va a recibir es un arreglo. Un arreglo que va a contener diferentes arreglos. Que irán asociados al tipo de datos. Por ejemplo, el arreglo 1, sí, va a asociar, perdón, el primer arreglo va a ir asociado al renglón columna número 1. Perdón, a la columna tipo de textos número 1. Y pues así sucesivamente. La columna 2 va a ser de tipo texto también. La columna 3 va a ser igual de tipo texto. Y así hasta la 4. Y a partir de ahí, las 5, las 6 y las 7 serán generales. La número 1 ¿no? Sería 5, 6, 7. Y ya está. Eso es todo lo que se necesita para poder abrir un archivo de texto. Voy a cerrar este archivo, blog de notas. Y si nos damos cuenta, tengo abierto solamente un solo archivo, que es justamente el que creé para poder correr las macros. Y voy a ejecutar el procedimiento. Ya abre CSV. Data CSV está en el mismo lugar que mi archivo de Excel, entonces solo basta con que ponga el nombre, buscará como en el directorio de trabajo, que como primer lugar el directorio del archivo actual. Le damos play y vemos cómo se nos abre una nueva ventana en la parte de acá atrás. Voy a minimizar esto y ahí está. Algo interesante a notar es el formato de los números, la representación visual. Hay que tener cuidado ahí nada más, hay que hacer otras cuestiones como aplicar formato, porque por ejemplo, si ustedes no aplican el formato adecuado, por ejemplo, el ajuste de las líneas, aquí siguen teniendo un 6E11, pero no se asocia el nombre. Si ahorita le dan a ustedes guardar, se va a guardar con el signo de más,
y entonces su número real se vería modificado. Entonces hay que aplicar algo más. Tengan mucho cuidado nada más en esa parte. Vamos a dar numérica y automáticamente lo pone como número. Pero eso ya lo pueden hacer. Aquí el primer paso es ver cómo crear cómo abrir un archivo CSV. ¿Cómo trabajan los datos? Pues bueno, ya lo iremos viendo conforme vayan pasando las sesiones, pero en esta primera